4:59 de la madrugada del 6 de abril, de 2023. Muy buenos días a mis queridos hermanos en Cristo Jesús y también a mis amigos. Buenos días, Alejo, Gladibet, Ramón. En Venezuela, Alejo y Gladibet. En Fortul, que está Ramón, creo que está en Fortul, ¿cierto? En el llano, aquí en Colombia. Edelmira, Manuel, Marle, Yadira, aquí en Ciénaga. Livia, que se encuentra también en el llano, gloria al Señor, por Puerto Gaitán, si no estoy mal. Bueno, ya son las 5 en punto de la mañana. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitados de lunes a viernes a las 5 de la mañana estudio del Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiamos juntos el Nuevo Testamento. Venimos a preguntar, venimos a inquirir, venimos juntos a estudiar, pero no a comer entero, sino a masticar, a digerir, ¿verdad? En buena manera diciéndolo. Entonces, estamos estudiando en las mañanas el Antiguo Testamento en orden y ya ayer terminamos de estudiar, iniciamos, el segundo libro de Samuel, ayer, y estudiamos el primer capítulo. Amén. Así que los invito a todos a abrir sus Biblias en el segundo capítulo del segundo libro de Samuel, donde ayer David endechó, lamentó, lloró, levantó levantó un poema, levantó una endecha, perdón la redundancia, en honor a Saúl y en honor a Jonathan, su mejor amigo. David ahora sí es el rey. David había sido ungido por Dios, pero ¿cuántos años han pasado? ¿Recuerdan ustedes? Por ejemplo, un dato cronológico, Marle. ¿Te acuerdas del dato cronológico? ¿Lo puedes conseguir? Marle. Buenos días, Yadira, ¿estás ahí? Hermano, aquí no tengo la Biblia. Bueno, sí, ¿verdad? Se me olvidó que estabas... Tranquila, sí. Están ahorita con la mami mirando su proceso. Entonces, sí, por allá, estuvimos leyendo en el primer libro de Samuel. Dios te bendiga, Marle. Estuvimos leyendo que David con los filisteos estuvo 2 años y 4 meses aproximadamente. Solo con los filisteos. Pero eso es 1 o 2 capítulos o 3 capítulos del primer libro de Samuel. Estuvo más tiempo. O sea, todo el libro de Samuel, toda la persecución de Saúl a David, ¿duró cuánto? Vamos a ponerle bajito, digamos, no hagamos eso, porque el problema de ¿cómo se dice? De especular, es que uno aquí especula tal vez, o digamos no especular, da una hipótesis, pero otro por allá la escucha, lo aumenta, y terminan dando una información. Por ejemplo, ayer veía a un
famoso predicador de esos de Puerto Rico. No sé si ustedes se han dado cuenta que hace rato los predicadores de Puerto Rico se metieron primero por internet a Colombia. Yo no sé si es que le pagan a Facebook, a TikTok, a YouTube, a Instagram, a Twitter. Si creo que es así, se les paga algo y se les dice que quieren aparecer en tal país, esos comerciales y sus videos, y después se vinieron para acá. A mí me llamó la atención que esos predicadores disque famosos de República Dominicana, de Puerto Rico, de Santo Domingo, sí, estoy bien por ahí, países que nosotros pues casi no tenemos referencia de ellos, ahora vienen a predicar a Santa Marta, vienen a predicar a Ciénaga, a Barranquilla, y uno dice, ¿y eso por qué? Bueno, uno de esos famosos, que muchos tienen unas herejías impresionantes, entonces uno de esos famosos ayer lo escuché diciendo que Adán vivió solo 150 años y que recibió a Eva a los 150 años. Enseguida eso es falso. Los que leemos y estudiamos la Biblia, hay algo que es el Espíritu Santo que nos dice, eso no es cierto. ¿De dónde nacen esos errores? Nacen de lanzar especulaciones y nacen de dar apreciaciones. Por eso nosotros cuando vayamos a hablar y a dar un dato, no especulemos. Me acabé de acordar de eso. El dato que yo puedo dar cronológico, aquí del primer libro de Samuel, que lo terminamos y comenzamos ayer el segundo libro, es que David fue perseguido mínimo 2 años y 4 meses. ¿Alguien encontró el texto? ¿Quién me ayuda con el texto? Ayúdenme a buscar esos, o aquí en la concordancia. 2 años y 4 meses o 7 meses que David estuvo. 2 años, a ver. Primera de Samuel 29:3 dice días y años que estuvo con los filisteos. ¿Cuánto? ¿Primer libro de Samuel qué? 29:3. 29:3, léelo por favor si eres tan amable. Y dijeron los príncipes a los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí se respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es ese David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Días y años, interesante. En el capítulo 13 habla de un tiempo, pero no, todavía no está la persecución contra David. Lo único, oído, es que debemos aprender a no especular y a no lanzar hipótesis. ¿Por qué? Porque tal vez nuestro corazón ahorita es bien intencionado, pero ustedes recuerdan el teléfono roto, ¿se acuerdan de ese jueguito que nos enseñaban del teléfono roto? Entonces se pone varios niños en fila y suavecito se le dice algo en el oído al niño que otro no escuche, y ese se lo dice a otro y ese se lo dice a otro, y siempre el mensaje al finalizar fue totalmente diferente. Y así ese es el problema de esto, que lanzar especulaciones, como por ejemplo, ¿cómo llega este predicador a ese error de que Adán vivió solo 150 años y que recibió a Eva a los 150 años? Eso nació de alguien que especuló algo y después alguien lo escuchó y le sumó, y no es cierto. Y les voy a decir por qué. Váyanse para Génesis rápidamente, capítulo 3, ¿sí? ¿A qué edad? Capítulo 4.
Dice, conoció Adán a su mujer en el capítulo 4 y concibió y dio a luz a Caín. Caín fue pastor de ovejas. Los descendientes de Adán. En el capítulo 5 tal vez lo encontremos. Alguien que me ayude a buscar. Este es el libro de la genealogía, varón y hombre. Versículo 3 del capítulo 5 de Génesis. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Y llamó su nombre Set. O sea que Caín y Abel, ¿a qué edad nacieron? Si Set nace cuando Adán tiene 130 años, Caín y Abel, pues nacieron mucho antes. ¿Me hago entender? Ahí se cae esa enseñanza, ese error de esa enseñanza, ese predicador que está en las redes. Yo sé que les va a llegar a ustedes esa enseñanza por ahí, que Adán vivía solito 150 años. No fue así. La Biblia a mí me enseña que Eva fue creada al 6º día. La Biblia me enseña que al 6º día fue creado Adán y que Eva también. Entonces venir a decir otra cosa no es sabio. ¿Ok? Bueno, ya han pasado ¿cuántos años? Vamos a mirar si la Biblia nos arroja más adelante qué edad tiene David cuando recibe el reinado. Lo que no nos dice es la edad cuando fue ungido por Dios. David es ungido y él es un muchachito, ¿no? Él es un joven que miren que cuando Samuel fue a ungir, Samuel le dice al papá a Isaí, haga un favor, traiga a todos sus hijos, y él no fue llamado. O sea, es un muchachito, como es tan joven, ¿qué edad tendría? No sabemos, pero como es tan joven, pues es despreciado, nadie lo tiene a cuentas como un rey, pero oído, ya David aquí ya no es un muchachito, ya es un hombre mayor de guerra, que tiene ya mujeres, tiene esposa, tiene hijos, tiene familia, ¿sí? Bueno, hijos todavía no me ha dado o no me ha dicho, sí. ¿Ya la Biblia nos habló aquí de hijos de David o no? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ya nos arrojó alguna idea? Déjenme buscar aquí rápidamente. Primer libro de Samuel, hijos, la palabra hijos, recuerden la concordancia, aprender a utilizarla, ¿no? Y el primer libro de Samuel, ¿qué me dice Abí? Los hijos de Ahimelech, los hijos de los filisteos, los hijos de Benjamín, pero todavía David no ha tenido hijos aquí, ¿verdad? Iba a decir eso, ¿Sí? No ha nombrado los hijos de David todavía. Todavía no ha dicho, ¿cierto que no? No ha dicho todavía entonces que David haya tenido hijos. Bueno, sí ha dicho que tiene esposa, ¿no? Abigail y otra mujer, se me olvida el nombre de ella. Bueno. ¿Ya pasamos a la segunda? No, todavía estamos en primera, ¿cierto? No, estamos ya en el segundo libro. Ayer hablamos de... Okay. No, sí, en el segundo libro, pero estamos en el primer capítulo. No, ya hoy comenzamos el segundo capítulo. Estamos como analizando así. Porque antes de leer, yo tengo que entender el contexto, qué está pasando. Precisamente por no estudiar la Biblia de esa manera, es que pues nos damos ideas que no son y después las enseñamos esos pareceres. Es que a mí me parece, posiblemente, cuando yo escucho predicadores que hablan de esa manera, yo les digo, no hablen de esa manera, que la Biblia no habla de esa manera. La Biblia no tiene un lenguaje hipotético. Por ejemplo, la Biblia no demuestra la existencia de Dios. Oído a esto. Después no vayan a sacar el falso profeta, el falso maestro enseña esto, no. La Biblia no está para demostrar la existencia de Dios. La Biblia la da por sentado, punto. No tiene un lenguaje hipotético. No dice posiblemente en el año tal fue creado esto y posible y tal vez.
como El origen de las especies de Charles Darwin, que usted lea solamente las 3 primeras páginas y enseguida se dará cuenta de todo el lenguaje hipotético. Y que el mismo Charles Darwin dice que lo que él dice no está seguro, sino que le toca a otros científicos replicarlo, hacer exámenes, examinar, hacer avances. Y hasta el día de hoy nadie ha hecho avances, pero ese libro se enseña en los colegios. Bueno, entonces analizando aquí, oído, ya David fue ungido en el capítulo ¿qué? 13, 14. ¿Alguien que me ayude con ese dato? Alguien que busque ese dato. ¿En qué capítulo fue ungido David como rey? Saúl fue desechado en el 13. Miren si es el 14. Debe ser ya el rey. Porque en el 15, que es Goliat, si no estoy mal, o en el 17, ya él está ungido. Alguien que me busque ese dato. Ya han pasado entonces muchos capítulos de guerra, de pelea, de huir, de tomar malas decisiones. Ya pasaron los años, o sea, mínimo 2 y días. Porque esa palabra que acabo de leer, la Diver, años es en plural, mínimo 2, ¿sí? Y días, o sea, ha pasado ya mucho tiempo, ya no es un niño. ¿Alguien encontró el texto? ¿Dónde? Chicos, bueno, yo lo busco aquí rápidamente. Ok, eso está en el 14, en el 16, ya, listo. Capítulo 16. Ah, entonces yo me equivoqué. En el capítulo 15, Saúl es desechado. En el 16, David ungido. Y en el 17 mata a Goliat. Ya en el 17, entonces no me equivoqué. Cuando David mata a Goliat, ya David es ungido. Pero hay algo aquí interesante. Miren esta revelación que Dios nos da hoy acá. Recordemos que hay predicadores bien intencionados que están diciendo que no hay más revelación, ¿no? Ojo con esto. Esos predicadores bien intencionados dicen es que ya no hay más revelación. Y bueno, ¿por qué digo bien intencionados? Porque lo que ellos quieren decir es que no hay más doctrina nueva. Eso es lo que quieren decir. No hay más doctrina nueva, pero revelación nueva sí hay. ¿Cómo así, David? Pero ¿qué está usted diciendo? A ver, ¿qué significa revelación? La diva de Alejandro Ramoncho, alguien que me diga, ¿qué significa revelación? Que es la misma palabra apocalipsis. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué dice? Sí, que se abrió el velo, se quitó el velo, quitar el eso. velo. Revelación es el acto de descorrer el velo. Esa es la palabra, descorrer el velo. Entonces usted llega a la función y usted ve un velo, pero detrás de ese velo están pasando miles de cosas diferentes a la vez. Están moviendo el escenario, se están preparando los actores, tal. Y cuando inicia la función, apocalipsis, dice, se descubre ¿qué? El velo. ¿Cuál es el problema? Que revelación sí hay. ¿Por qué? Porque todos los días Dios a nosotros nos ¿qué? Nos descubre el velo. Entonces nos deja ver una cosa aquí y nos revela otra cosa acá. No, pero ¿cuál es el problema? Que no es doctrina nueva. No, ahora vayamos a salir con, es que Dios me reveló una nueva cosa y eso no hace parte de la doctrina, no. La nueva doctrina no hay, pero revelación sí. Por ejemplo, el día en que el Señor convierte a Alejandro, ¿qué pasó, Alejandro? Dice la Biblia que todos nosotros cuando estábamos sin Cristo teníamos una ¿qué? Una venda. Entonces fue quitada la venda y se nos reveló la palabra. Muchos de ustedes están leyendo y de repente Dios ¿qué? Les revela.
Les muestra algo que está ahí, pero no es nueva doctrina. Me llama la atención que esos predicadores, repito la palabra, bien intencionado, oído, ellos lo hacen con buen corazón, tienen una buena intención. ¿Cuál? Que la gente no se tuerza. Ellos dicen entonces que no es revelación, ellos le llaman iluminados. Iluminación. Y esa palabra iluminación no me gusta porque es que suena mucho a Illuminatis, ¿sí me hago entender? No digamos iluminados, entonces que, ay, Dios me iluminó, no. Dios me reveló. Es más, por allá en Corintios 14, si no estoy mal, dice, cuando Dios le revele algo a alguien, ¿sí? El que está hablando en lenguas, cállese, porque primero es la revelación. Entonces, revelación sí hay, que Dios me quita el velo y me muestra algo en su palabra, y aquí me acaba de mostrar algo que no lo había pensado en mis años de cristiano, y es que me acaba de mostrar que los judíos, ¿sabe por qué no aceptan los judíos a Jesucristo como Mashiach? ¿Quién sabe? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué no lo aceptan? Porque llegó cambiando todo lo que ellos tienen montado. Bueno, eso sí es verdad, esa es una de las razones, pero la principal, ¿cuál es? La primera excusa que ellos dan es que él no es el Mashiach por esto. ¿Quién me dice? Que es precisamente lo que estamos hablando aquí con David. David fue ungido en el capítulo 16. Y en el David, porque él no era rey, porque, o sea, del mundo. Eso. Capítulo 16 de David, David es ungido como rey. Pero capítulo 31, que es el último, David todavía no le ha sido entregado el reinado. Y vamos a darnos cuenta que hay capítulos del segundo de Samuel que todavía no le entregan el reinado. Y ahí es donde entonces se me explota ahorita el cerebro en buena manera de decirlo, con razón, los judíos no aceptan a Jesús porque Jesús todavía no vino a reinar. Los judíos están esperando que el Mashiach reine enseguida y traiga paz. Pero yo debo decirle un momento, el rey David era el rey, pero humanamente no. ¿Sí me estoy haciendo entender? Luz Dari, Livia, buenos días. Marle, ¿sí me estoy haciendo entender? Yadira, ¿sí? Es impresionante. David en el cielo, él es el ungido. Ya Saúl no lo es. Es más, la Biblia dice que Saúl fue desechado. La Biblia dice que se le apartó el espíritu de Jehová. Por eso lo atormentaban demonios y terminó consultando una divina. David es el rey. Pero pasaron años para recibir ese reinado humanamente hablando. Vámonos un momentico para que vean esta revelación en Isaías 53. Vámonos para Isaías. Y ahí es donde yo logro comprender Isaías 53. Que dice, versículo 10. ¿Quién lo lee, por favor? Miren esto. Mucha atención. Isaías 53, 10. ¿Qué dice? Amén. Dale. Isaías 53, 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías, mire, esto que les voy a decir no me lo inventé. Esto está pasando. Hay jóvenes judíos que leen este versículo y se convierten al cristianismo. ¿Qué dice ese versículo con respecto a lo que estamos hablando? ¿Quién me lo dice? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el contexto desde el primer versículo? Con todo esto, ¿qué cosa?
Comencemos desde el versículo 3. Despreciado, desechado, experto en quebranto, varón de dolores, escondimos el rostro de él, menospreciado. Versículo 4, llevó las enfermedades, sufrió los dolores, lo azotaron, lo hirieron. Versículo 5, molido por nuestros pecados, el castigo. Ese es lo que viene diciendo, que viene hablando del sufrimiento del Mashiach. Versículo 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Fue llevado al matadero como cordero, como oveja delante de sus trasquilares, enmudeció. Fue metido en la cárcel, fue muerto porque su generación, ¿quién la contará? Su descendencia, nadie. Dice el versículo 8, fue cortado de la tierra de los vivientes. Está hablando de que el Mashiach va a ser muerto. Y cuando los judíos leen esto, se sorprenden. ¿Por qué? Porque algunos le dirán, ay, pues sí, el Mashiach tiene que morir. Sí, pero aquí el versículo 10 dice que después de todo eso, que Jehová quiso quebrantarlo y lo puso a padecer, subraya ese texto, cuando haya puesto su vida por expiación del pecado, ahí sí que verá linaje, vivirá largos días. ¿Sí se dan cuenta? Después de muerto es que él va a tener hijos, verá linaje y va a vivir largos días. Algunos me dirán, está bien, entonces es que va a casarse con alguien. No, eso es algo espiritual, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Y vivirá largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho por su conocimiento. Pero todo eso ¿después de qué? Después de muerto. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O no? Díganme por favor. Amén, amén. Verá linaje, vivirá por largos días. Después, entonces, está pasando lo mismo de David. En este instante, Jesús ya está ungido como Rey nuestro. ¿Y por qué no viene a reinar? Espere, porque por allá en 1 Corintios 15, váyanse para 1 Corintios 15, mire lo que dice, 1 Corintios 15, versículo 23. ¿Quién lo lee, por favor? Primera Corintios 15, 23. Sí. Pero cada uno en su debido tiempo, debido orden. Cristo no. ¿Puedes acercarte un poquito más, Yadira? Qué pena. Repite la cita. Primera de Corintios 15, 23. Dale, Yadira. Pero todo esto en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino del Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hasta ahí. Ahoritica Jesús está a la diestra de Dios Padre. Él es nuestro Rey, pero está suprimiendo todo dominio y toda autoridad y potencia. Después viene el milenio, cuando ponga a todos sus enemigos y acabe con el falso profeta, el anticristo, va a reinar. Pero dice el versículo 26, después de eso, va a destruir a la muerte y de paso al diablo. Y eso está en Apocalipsis capítulo 19 y 20. Apocalipsis 19 acaba con el anticristo, el falso profeta. Y Apocalipsis 20 amarra al diablo por 1000 años. Jesús reina 1000 años, suelta al diablo,
viene Gog y Magog, engañado por el diablo, a pelear con él, y ahí se acaba con todo. ¿Se da cuenta? Con Jesús es lo mismo que pasó con David. David, aunque ya es ungido como rey, no ha recibido todavía el reino. Y aquí es donde los testigos de Jehová se equivocan, porque si usted habla con un testigo de Jehová líder, que sepa lo que está hablando, le va a decir que Jesús ya está reinando desde 1800 no sé qué, ya él está reinando. Perdónenme, pero ese Jesús que reina según ustedes, muy mal reino, porque esto está horrible. El nuestro, sabemos que ya fue ungido, pero está esperando el milenio, no está reinando todavía, porque si ya está reinando, entonces el arrebatamiento ya se llevó a cabo, porque el arrebatamiento es en Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, 16, 17 y 18, son los juicios en la tierra, las copas de la ira, y en el cielo nosotros estamos en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero y en la cena de las bodas del Cordero. En el capítulo 19, Él baja con nosotros, destruye al anticristo falso profeta, y lo que le dije hace unos versículos anteriores, unos minutos anteriores. ¿Se van dando cuenta? Y por eso me llama, hoy tengo una herramienta más para hablar con los judíos. David le sucedió lo mismo. David ya es rey, pero no ha sido ungido y oído. David le va a pasar lo mismo que le va a pasar a Jesús, que aunque todavía ya está ungido, pero no es el rey, cuando vaya a ser rey va a encontrar enemigos. Vamos a seguir leyendo. Bueno, ¿me hice entender? Le soy sincero, ahorita me estalló la cabeza, quedé como que, con razón. Buenos días, Manuel, Edelmira, Yadira, Marle, Livia, Luzdari, ¿sí están por ahí? Sí, señor, aquí estamos. Wow. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. ¿Quién lo lee, por favor? Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué se me hizo la gorda? David, ¿me puede regalar la cita de Apocalipsis, por favor? Qué pena. Uy, desde el 14, mijo. Arrebatamiento. 15, 16, 17, 18. Copas de la ira. En la tierra, juicio. Hasta Jerusalén destruida. En el cielo, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, la cena. Capítulo 19, versículo 11. Viene Jesús con nosotros, la iglesia. Destruye al anticristo y el falso profeta. Lo destruyó. Cogió al diablo, al anticristo y el falso profeta, vivos. ¿En dónde? ¿Quién sabe? ¿A dónde fueron a parar? Lago de azufre. Lago. El Hades. No, el Hades no. El Gehenna. El Hades es el infierno. El Hades en hebreo, en Sí, griego, el Gehenna, sí, me confundí con el nombre. Sí. en hebreo Seol, en griego Hades, en castellano infierno. El Gehenna, el lago de fuego y azufre. Allá fueron a parar. Son los que inauguran. Se quedan allá. Capítulo 20. El diablo es atado y lanzado, ¿a dónde? Sin mirar, de memoria. Al lago de fuego y azufre. No, todavía no. Al abismo. Al abadón. No, al abismo está atado. Sí. Para después estar vuelto otra vez desatado. No se me adelante. Atado, lanzado al abismo. Al abadón, no se les olvide esos nombres. Por eso, mire, por desconocer el Seol en hebreo o el Hades en griego, por desconocer el Gehenna y por desconocer el Abadón, es que hay cristianos que dicen que Jesús fue al infierno. ¿Me hago entender? Como no saben que allá abajo hay otras partes, no todo es infierno, entonces pues, bueno.
Jesús amarra al diablo 1000 años, lo lanza al abismo. Jesús reina con nosotros 1000 años. Y cuando se cumplen los 1000 años, el diablo es soltado para que engañe a todas las naciones del extremo del mundo, dice la palabra, a Gog y Magog, que son Rusia y China. ¿Ustedes no se han hecho esta pregunta? ¿Por qué hay un conflicto bélico hoy mundial que Rusia y China no se unen a Estados Unidos y a la OTAN? Y Estados Unidos y la OTAN, los países del Atlántico Norte, la organización del Tratado del Atlántico Norte, Europa, se están uniendo. Y nótese, ya viene la marca de la bestia, la inteligencia artificial, ya se están dando las leyes de los homosexuales, aborto, todo eso, ya están hablando de acabar con la economía de una, ya todo se está dando, pero ¿quién está reinando? Estados Unidos. Hermano, a ver. Dime. El chat GPT y toda esa vaina que está saliendo ahora. Sí, todo eso. Sí, ahora. Ahora, imagínate, chat GPT lo compró Google. No, eso es descomunal. Mire, se les acabó el cerebro a la juventud, ¿oye? Ahora sí que no van a pensar. Pongan a los hijos a leer Biblia todos los días y libros de historia. En fin, bueno, pero espere que... Y es Estados Unidos el que lleva la batuta y Europa. Alguien me dirá, pero David, la Biblia no habla de Estados Unidos. Espere un momento, es que Estados Unidos no es un país. Su mismo nombre lo dice. Estados Unidos son estados que se han unido, pero es que Estados Unidos es un hijo de Inglaterra. Estados Unidos le tiene que agachar la cabeza al rey Carlos. Cuando usted habla de Estados Unidos, piensa en Inglaterra. Y recuerde que Inglaterra fue el último imperio que existió hasta 1919. Bueno, póngale cuidado. Acontece que ellos están viniendo, ¿no? Pero Rusia y China no. Y a mí me llama eso la atención, eso es bíblico. ¿Por qué? Porque el anticristo no se puede unir con Rusia y China. ¿Por qué? Porque el anticristo es en el capítulo 19 y Rusia y China es en el capítulo 20. Y entre esas dos guerras, ¿cuál? La del anticristo con las naciones contra Jesús y la guerra de Gog y Magog, hay 1000 años de reinado de Jesús. Por eso cuando yo veo estas noticias, me doy cuenta que se están cumpliendo las escrituras. Ya, entonces ese es el orden, Ramoncho. Capítulo 20, el diablo es suelto, va y trae a Gog y Magog, viene la última guerra que Gog y Magog, por favor, predicadores, la tercera guerra mundial no es la última. Sépanlo. Si es que llega a haber una tercera guerra mundial, que ya estamos hace rato en ella, no sé si ustedes se han dado cuenta, que ya toda Europa está apoyando a Ucrania, y China, Rusia, Irán y otras naciones, Turquía se están uniendo, Brasil se unió a Rusia, China. Que eso es una guerra mundial. Lo que pasa es que no la han querido llamar así. Pero digamos que esta tercera guerra mundial, ¿sí?, es la donde va a venir Jesucristo a arrebatarnos. Digamos. ¿Sí? Hermano David, o sea que esa unión de Finlandia y toda esa vaina ahí, eso se va a poner más caliente. Claro, no es que eso está caliente. Lo que pasa es que no nos lo muestran en televisión. Eso está calladito. Yo no sé si ustedes saben la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso no nació de la noche a la mañana. Eso iban ataques, ¿hasta cuándo qué? Hasta cuando se levantó Inglaterra. Inglaterra dijo, ya no más, ahora sí vamos de frente, y los aliados, bueno, en fin. Pero espere que se me fue la paloma con esto. Digamos que esta guerra que se está formando
va a aparecer el anticristo, viene la tribulación, gran tribulación, y viene entonces el arrebatamiento. Digamos que esa es la tercera guerra mundial. Pero es que después del arrebatamiento hay 2 guerras más. Y hasta 3. Una, capítulo 16, la de Armagedón. 2, capítulo 19, la parucía. Cuando Jesús venga, va a derrotar al anticristo, al falso profeta. Y falta otra más, que ahora sí es la última, 1000 años después, Gog y Magog. Entonces, ¿cómo hay predicadores diciéndome que esta va a ser la de Gog y Magog? Que esta va a ser la guerra de Gog y Magog. No, señores, la de Gog y Magog es después de los 1000 años de Jesús. ¿Estamos claros ahí? Apréndanselo de memoria. Hermano, o sea que todavía no hemos pasado los 1000 años de Jesús, no. No, y entonces, mi hermano, pues claro, obvio que no. No, sí. No, sí. perdóneme la expresión, es que eso dicen los testigos. Los testigos dicen eso, los testigos de Jehová. Y yo le digo a los testigos de Jehová, ¿cómo así? Sí, es que estamos hasta ahora en los primeros 200 años del reinado de Jesús. Y yo le digo, no, qué reinado tan malo. Porque lo que yo he leído en el reinado de Jesús, según el profeta Isaías, es que el bebé juega con el león, con la serpiente, la spid. Y el león juega con la oveja y no se la come. Vaya, preséntele una oveja a un león a ver qué pasa. Ese reinado no está bueno. Vamos a entender. No, todavía no estamos en el reinado de Jesús. Estamos en el milenio. No, siendo cierto, todavía falta. Bueno, ya me hice entender esta revelación que hoy Dios nos muestra. Así como David, ungido en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, pasaron muchos años hasta el capítulo 31, aunque él ha sido ungido, no ha recibido el reinado. Y ya vamos en el capítulo 2 y todavía no recibe el reinado. Capítulo 3 no recibe el reinado. Viene a recibir el reinado en el capítulo 5. Eso mismo pasa con Jesús. Jesús ya es el rey, está ungido como rey. Pero no le ha sido dado el reinado todavía. Hay que esperar. ¿Ok? Bueno. Bonito, le soy sincero, me gusta mucho cuando el Señor nos muestra estas cosas. Bueno, segundo de Samuel, capítulo 2. Dale, por favor. ¿Quién lo lee? Amén. Segundo de Samuel 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Listo, hasta ahí un momentico. Espere, tiene micrófonos abiertos, está moviendo cosas. Bueno, mucha atención. Aquí hay revelación otra vez. Aquí hay cosas que Dios nos va a mostrar. Para los que no nos han visto, por favor, no han visto las clases anteriores,
nosotros llevamos en orden, vamos leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Bueno, realmente esto no sé si ustedes sabían, ¿no? Es que se me olvida nombrarlo. Esta clase se llama punto por punto, coma por coma, así nació. Así nació esta clase. Punto por punto, coma por coma. Y vamos analizando varias cosas. ¿Se dieron cuenta ustedes que David aprendió? ¿Qué aprendió? Paso que va a tomar, paso que consulta. Si ustedes miran en el capítulo 27 del primer libro, a David se le metió una idea en la cabeza y el corazón le dijo: lo van a matar, huya a trabajarle a los filisteos y a vivir con ellos con su ejército. Y David con 600 hombres se va a trabajarle a los filisteos. No consultó a Dios. Y le trabajó al rey el rey Aquis de los filisteos. Y le fue también conquistando tierras, haciéndose rico, que el rey Aquis le dio Ciclag, un terreno. Tome, eso es suyo. Y se enriqueció. El problema, ¿cuál fue? Que en un solo día se acabó todo. Y esas historias van seguidas. Mientras él está siendo está peleando con los amalecitas por recuperar lo que le quemaron, las casas, todo, las mujeres se las habían llevado todo, el rey Saúl estaba muriendo. Entonces le cuentan, eso es seguido todo. Y él que dice: bueno, ¿qué hago, Dios? ¿Me devuelvo a mi tierra? Y Dios que le dice: sí. Por eso le pregunta, y mire esto tan bonito. Consultó a Jehová: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Vamos a mirar un mapa, vamos a mirar el mapa. Por favor, miren para acá, para tener una mejor administración. David está viviendo aquí, entre los filisteos. Por aquí hay una ciudad que se llamaba Ciclag, que era de los filisteos. Y David pertenece a la tierra de Judá, y eso es lo que está diciendo él: me devuelvo, como ya murió Saúl, me devuelvo. Y Dios le dice: sí, devuélvase. Interesante. Le pregunta: ¿a dónde voy? Mire hermano, uy, qué bello esto. Qué bello cuando el cristiano tiene una comunión tan brava, tan tremenda con su Señor, que le pregunta: ¿qué hago hoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué debo decir? ¿Cuáles acciones debo tomar? Por eso me duele mucho cuando lo que nos acaba de contar el pastor Manuel, o hay gente así que le gobierna la vida a otros. Nicolaitas llama eso la Biblia, que Dios aborrece. Gente que, óigame bien, usted no puede tomar ninguna decisión sin consultarme a mí. Usted primero me tiene que pedir permiso. ¿Cómo? No, señores. Consultamos a Dios, a su palabra, y si es conforme a su palabra, lo hacemos. Hay gente que dice: Dios, si tú lo permites y abres las puertas porque quieres. No, porque el diablo también abre puertas. Y él le gusta parecerse como ángel de luz. No, consulte la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y aquí le pregunta: ¿a dónde voy? Y él le dice: suba a Hebrón. Interesante, Hebrón. ¿Por aquí está Hebrón? Sí, mírenlo. Póngale cuidado, aquí está Hebrón, mírenlo. Aquí. Él se encuentra entre los filisteos y le digo: métase a Hebrón, que queda en toda la mitad de la tribu de Judá. Él había oído de Benjamín, de Judá, había oído. Métase a la mitad. ¿Sabe cuál es el problema? Que va a tener problemas. Póngale cuidado, sigamos leyendo. Y entonces le dijo, se llevó a sus 2 mujeres, ¿sí? Se llevó a los hombres que estaban con él. ¿Cuántos eran? 600. Se llevó a las familias, ¿sí? Que ya antes ellos habían estado ahí. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Oído. Ay. Presten atención. Aquí hay un problema grandísimo. Buenos días. ¿Pueden prender las cámaras, por favor?
Ah, hola. ¿Qué más? ¿Cómo están? Es que le veo el brazo al uno y el hombro al otro. Hola, Marlecita. Hola, mi amor. Miren esa mujer tan bonita ya. Saludos. Una sonrisa. Qué alegría. Un beso, un abrazo bien grande. Amén. Bueno. Ya le estaba diciendo, ya David es ungido como rey. ¿Pero en dónde? Ojo con esto. Ojo con esto. Porque aquí es donde nos vamos a comenzar a dar cuenta que el reino se empieza a dividir. Oído. David es ungido como rey, ¿dónde? En la tribu de Judá. Vamos a ver el mapa. Miren el mapa. Aquí. La tribu de Judá queda al sur. La tribu de Judá tiene dentro de ella otra tribu llamada Simeón. La tribu de Judá, lastimosamente más tarde, va a dividirse de las otras 10 tribus. Rubén, Gad, Benjamín, Dan, Efraín, la tribu de Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. ¿Por qué? Porque ¿de dónde es Saúl? Saúl no es, oído, ya, ¿quién levantó la mano? Fue sin querer. Bueno, pensé que iba a hacer una pregunta. Ojo, va a haber una pelea muy fuerte porque Saúl es de la tribu de Benjamín, pero ¿recuerdan ustedes a esta tribu llamada Efraín? ¿Quién de los que ha estudiado me puede recordar algo de Efraín? ¿Por qué Efraín es importante? ¿Quién lo recuerda? A ver. Lisette, Yadira. Porque fue ungido como el primero de los hijos de José. Bueno, sí es importante, pero es que Efraín y Manasés son adoptados por ser hijos de José, son adoptados. Y Efraín es el mayor en Manasés, ¿cierto? Y Efraín es ungido en lugar de Manasés, sí. Pero no, eso no es tan relevante. Hay algo más relevante. Hay dos cosas. Él es guerrero. Por ahí va la cosa. ¿Por qué guerrero? ¿Por qué? ¿Por qué guerrero? ¿Por qué? Números 13. ¿Por qué es guerrero? Números 13. Manasés, no, sí, miremos el mapa para responderle a Lisset. Mira, Lisset, el mapa. Manasés es muy grande, tiene la mitad aquí y la mitad acá. Sí pasó el Jordán, ¿sí? Pero Rubén y Gad, no. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya lo cerré. Ya. ¿Qué pasa con Manasés? Perdón, ¿qué pasa con Manasés? No, ¿qué pasa con Efraín? ¿Qué dice Números 13? Espérate, Números 13, versículo, ¿dónde está Efraín? 8. En la mitad de Judá. No. Versículo 8 de Números 13, ¿qué dice? Se me perdió todo el mundo. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Quién es ese Oseas, hijo de Nun? Versículo 16, por favor. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Lo primero es que el conquistador Josué
que tiene un libro después de Deuteronomio, pertenece a Efraín. Y Efraín se volvió la tribu de guerra. Oído, hasta el punto que me tiene absorto. Ayer terminé de estudiar Oseas. Y si ustedes se leen Oseas, el orgullo y la vanagloria de Efraín fue castigada horrendamente. Porque como Josué es de Efraín, Efraín se le subió el ego hasta el punto que cuando llega usted a Jueces y Gedeón liberta a Israel, los de Efraín vinieron a decirle: oiga, ¿y usted por qué salió a pelear sin nosotros? Le vamos a hacer daño. Pero un momento, si Dios los libró, bueno. Y con Jefté, ¿se acuerdan con Jefté? Que también le llegaron a decir: vamos a matarlo y a quemar su casa. ¿Por qué? Por no ir a la guerra con nosotros. Es que usted tiene que ir conmigo. Hay esos pastores, Dios santo, que se enorgullecen y se le suben a los hombros a la gente. Y es que usted no puede hacer nada sin decirme a mí: mire, dejen ese espíritu de Efraín. ¿Cuántos habían esa revelación? Y tremendo. Yo he estado leyendo estos días Oseas, feo. ¿Se acuerda que qué día en el ayuno anterior les dije: vamos a ayunar, no seamos como Oseas? ¿Qué dice? Que es torta mal cocinada, no se volteó por la otra parte, entonces no se cocinó bien. Ay, Señor, mire, léanse el libro del profeta Oseas. Tremendo el mensaje que le da Efraín. Entonces aquí hay un problema. ¿Cuál? Que Efraín, uno, no tiene amistad con la casa de Judá. Ojo con lo que voy a hablar, ojo. Uno, Efraín tiene a Josué como cabecilla. Dos, miren el mapa. Alguien que me diga, cuando veo el mapa, ¿qué pasa en Efraín? ¿Por qué el orgullo y la vanagloria de Efraín? ¿Quién me lo dice? Ahí viendo el mapa. ¿Por qué? Pero no estamos viendo el mapa. Sí, ahí lo mostré. ¿No lo ves? Sí, se ve. Sí, tal vez tú no lo ves, la señal está malita. Yo no lo veo. Debe ser que la señal está llegando tarde. Ah, A ver, ¿quién me dice qué pasa en Efraín? ¿Por qué el orgullo y la vanagloria de Efraín? Uy, el Señor me está hablando a mí. Yo terminé ayer de estudiar Oseas y hoy me sigue hablando de Oseas. Ya me fui para acá. Números. ya lo estoy viendo. ¿Cómo? Ya estoy viendo el mapa. A ver, alguien que vea el mapa y me diga qué pasó. Números, ¿qué? 13. Jerusalén, Benjamín. No es eso. Es que se ve muy chiquito. No, y la resolución está muy buena. Otra cosa, bueno, ahorita, no sé, ahorita que tenga tiempo anoto todo esto que Dios está mostrando. Hay un problema con Efraín, que tiene, por ejemplo, a Betel. ¿Ustedes saben qué pasó en Betel? Se encontró Dios con Jacob, que vio una escalera, la casa al cielo, ¿se acuerdan? Betel. Y el problema es Silo. ¿Quién me dice qué pasó en Silo? Ay, Dios mío, muchachos, geografía, va a tocar darnos. Vamos a hacer, como voy a dejar 2 días de ayuno, vamos a tomarnos el tiempo de hablar de geografía. Silo, les voy a dar una pista. Silo es donde se encontró Jesús con la samaritana. El pozo de Jacob. ¿Qué dijo Jacob cuando se encontró con el ángel?
Ay, Dios mío. ¿Qué dijo Jacob cuando qué? Se encontró con el ángel. ¿Qué dice Yadira? Y aquí hay predicadores. Ah, Si no me bendices, no te soltaré. sí, pero ¿qué pasó? La guerra que tuvo. Entonces el ángel lo bendijo y le cambió el nombre. Le dijo, ya no serás Jacobo, sino ahora serás Israel, porque has luchado contra Dios y los hombres y has vencido. Siga, ¿qué más? Entonces, ay, ya no me acuerdo. Sí me acuerdo, pero no tengo claras las ideas. Eso está en Génesis 30 y algo. Búsquenlo, por favor. Vamos a tener que ponernos a estudiar geografía. Génesis 32. ¿Sí? Y el versículo, todo lo que usted dijo así es. Versículo 32. No. Porque ese campamento de Dios, que dijo. Bueno, lo que pasa es que ahí en Silo es donde se va a edificar el tabernáculo. Y ese es el problema con los de Efraín, que los de Efraín tienen mucha historia, es como los cachacos. Si usted habla, no, con los cachacos, Bogotá y todo eso, y Cundinamarca, y la costa, eso, ¿la costa para qué? Eso no sirve para nada, caray. ¿Estoy haciendo entender? Efraín es muy fuerte. Voy a decirle el abolengo. ¿Sí saben qué significa la palabra abolengo? Abolengo. Eso significa ascendencia ilustre de una persona. Y el problema es que David fue ungido en Judá, pero a los judíos los tienen aparte. Y vamos a empezar a ver el problemita de las 10 tribus del norte contra Judá. Recuerde que Judá, aquí lastimosamente, este mapa que tengo acá es un mapa de 200 años antes, en la época del libro de Josué. Ya han pasado 200, 300 años, entonces ya vamos a empezar a hablar de una nación dividida. Ya Simeón no se nombra, ahora se nombra solo Judá. Y por eso el texto dice en el versículo, momentico, 8:16, sí, 8 y 10, en el versículo, capítulo, ¿dónde estamos? Capítulo, ¿qué? 1, versículo 4, dice que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Mire que no lo ungieron sobre Israel. Quiero que tengan eso muy pendiente, porque, mire, créamelo, hay muchos que no tienen idea de que la nación se dividió y que más adelante se dice Israel, pero ya no son las 12 tribus, solo son 10. Y se dice Judá, pero ya no son las 12 tribus, solo son 2, Judá y dentro de ellas Simeón. Nótese que no vino Israel. Hasta ahora él está siendo ungido sobre la tribu de él, que él es de la tribu de Judá. Pero el problema es que Efraín se le va a oponer y más tarde nos vamos a dar cuenta que la división y el cautiverio de las 10 tribus, oído, de las 10 tribus ¿de qué? De Israel, Dios se las lleva cautivas. ¿Por qué? Porque los de Efraín se unen con otros para acabar con los judíos. Ramoncho, levantaste la mano.
O sea, desde la muerte de Saúl viene el problemita de que, o sea, empieza el problema de la cuestión de que soy rey, o sea, tiene que ser un rey, pero tiene que ser de tal linaje, si no, entonces no es. Sí, ellos... O sea, entonces cuando viene Jesús, pues también ellos quieren como lo mismo, entonces ahí empieza como la división, ¿no? Bueno, no. Porque David no es del mismo linaje de Saúl, o sea, me refiero a, o sea, como de la misma casa, ¿sí? No, Saúl es de Benjamín. Saúl pertenece aquí está al norte de Judá. Saúl es aquí de Benjamín, mírelo aquí chiquitico. Aquí hay varias cosas. Bueno, vamos a hacer algo, porque es que usted acaba de poner el dedo en algo interesante y el tiempo de Jesús. Cuando Jesús llega a la tierra, cuando Jesús nace, las 10 tribus del norte no existen. Hasta el día de hoy no existen. Solo existen ¿quiénes? Los judíos. La gente que Salmanasar, rey de Asiria, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Diga, Ramoncho. Oye, antes de comienzo, porque es que aquí este pedacito también lo enreda uno. Bueno. Cuando usted habla de... Vamos desde el comienzo, comienzo. Cuando la palabra habla de que solamente son las 10 tribus, de las 10 tribus, ¿sí? Pero usted habla de Israel, y las 10 tribus acá de Israel no son las 10 tribus. Bueno, vamos a hacer algo. Que ahí donde yo estoy... Vamos a hacer algo. Voy a terminar esta transmisión para dejarlo ahí grabado, el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, los primeros versículos, hasta David ungido. Y ahora voy a hacer otra enseñanza para hablar ese tema. Voy a cerrar aquí, los que quieran volver a entrar. No, aquí no se vayan de Google Meet, de Facebook nada más. Si quieren vuelvan a entrar porque quiero que quede grabado. ¿Oyeron? Vuelvan a entrar, por favor.